Voy a decir algo que puede incomodarte. El error más grave que comete la gente al envejecer no tiene nada que ver con la memoria, ni con el cuerpo, ni con las arrugas. Tiene que ver con algo mucho más silencioso, más peligroso, y casi nadie lo ve. Aferrarse a cosas que ya no le dan paz. Yo tardé años en entender esto, años viendo personas llegar a los 60, 70, incluso 80, cargando una vida entera sobre los hombros. No hablo de responsabilidades, hablo de peso emocional, de cosas que ya deberían haber soltado, pero no sueltan, y eso les roba lo poco que queda, porque hay algo que nadie te dice. La tranquilidad en la vejez no depende de lo que acumulaste, depende de lo que fuiste capaz de dejar ir. Y esto duele, porque nos enseñaron exactamente lo contrario. Nos enseñaron a guardar, a resistir, a aguantar, a no soltar nunca. Pero nadie nos enseñó a soltar a tiempo. Nadie. Y por eso hay tanta gente envejeciendo en silencio, pero llena de ruido por dentro. Hoy quiero hablarte de eso. No de consejos bonitos. No de frases que te hacen sentir bien por 5 minutos. Voy a hablarte de lo que realmente tienes que eliminar. Si no quieres llegar al final de tu vida sintiendo que algo no encaja, que algo pesa, que algo te falta, aunque tengas todo, respira hondo, porque algunas de estas verdades no son fáciles de aceptar, pero son necesarias. Y la séptima es la que más cuesta, pero también la que más libera. Yo he visto demasiadas vidas quedarse atrapadas ahí. Demasiadas. Y no quiero que te pase lo mismo. La primera cosa que tienes que eliminar es la necesidad de validación de los demás. Y quiero empezar con algo que parece inofensivo, pero es profundamente tóxico. La obsesión por la opinión ajena. A los 20 años, te preocupa lo que piensan tus amigos. A los 40, te importa lo que opina tu jefe, tus vecinos, tu familia. Pero si llegas a los 60 y sigues viviendo para impresionar a una audiencia imaginaria, entonces tenemos un problema serio. Yo he visto personas de 75 años que no se atreven a vestirse como realmente quieren, solo por miedo a lo que van a decir. Hombres que esconden la música que les gusta, porque creen que ya no es apropiada para su edad. Mujeres que no viajan solas, porque en su entorno eso no está bien visto. Dime, ¿te das cuenta de lo absurdo? Después de toda una vida, ¿todavía estás pidiendo permiso para ser tú? La madurez debería ser el momento de mayor autenticidad, el momento en el que por fin puedes dejar de fingir. Pero no, muchos siguen actuando, siguen adaptándose, siguen representando un personaje que ya ni siquiera recuerdan cuándo empezaron a construir. Y eso es agotador. La validación externa funciona como una droga. Nunca es suficiente. Siempre necesitas otra dosis, otro elogio, otra aprobación, otro gesto que te haga sentir aceptado. Y puedes pasar toda tu vida persiguiendo eso, sin sentirte completo nunca. Aquí va una verdad incómoda para la gran mayoría de las personas. Tú no eres tan importante como crees. Y no lo digo para herirte, lo digo para liberarte. La gente está demasiado ocupada con su propia vida, con sus propios problemas, con sus propias inseguridades, y aquellos que sí se detienen a juzgarte. ¿De verdad quieres que esas opiniones dirijan tu vida? Piénsalo bien. Eliminar esta necesidad no significa volverte egoísta, no significa dejar de escuchar. Significa algo mucho más profundo. Significa construir un centro dentro de ti. Un lugar donde tus decisiones no dependan de aplausos, sino de lo que realmente eres, de lo que realmente quieres. Y cuando haces eso, algo cambia, algo se libera. Es una sensación difícil de explicar, pero es real. Es como si dejaras de actuar y por primera vez empezaras a vivir. La segunda cosa es el resentimiento y las heridas que nunca cerraste. Ahora vamos a entrar en algo más profundo, más incómodo,
más silencioso, el resentimiento, es un veneno, pero no como te lo imaginas. No es un veneno que le das a otro, es un veneno que te tomas tú, esperando que le haga daño a alguien más. Yo he conocido personas de 80 años que todavía están reviviendo ofensas de hace 30 o 40 años, todavía enojadas con un padre que no supo amar, con una pareja que traicionó, con un hermano que fue injusto. Décadas después, siguen ahí, atrapadas. Y voy a decirte algo que tal vez no quieres escuchar. No estás castigando a quien te hizo daño. Te estás castigando a ti. Cada vez que recuerdas esa herida, tu cuerpo reacciona como si estuviera pasando otra vez. Tu presión sube. Tu mente se altera. Tu paz desaparece. Estás enfermando por algo que ya terminó, por algo que ya no existe, pero que tú sigues alimentando. El resentimiento es como tener a alguien viviendo dentro de tu cabeza, sin pagar nada, ocupando espacio, consumiendo energía, no te deja descansar, no te deja avanzar. Y lo más duro es que la persona que te hirió probablemente ya ni piensa en ti. Siguió con su vida, mientras tú sigues atrapado en el pasado. ¿Te das cuenta? Eso duele, pero es real. Ahora, perdonar no es olvidar, tampoco es justificar, ni mucho menos decir que lo que te hicieron estuvo bien. No, perdonar es dejar de cargar eso, es decidir que esa herida ya no va a controlar tu presente, es recuperar la energía que llevas años perdiendo y usarla para vivir, para respirar, para sentir algo diferente. Déjame hacerte una pregunta. Si te quedan 10, 15 o 20 años de vida, ¿cuántos de esos años estás dispuesto a perder en amargura? El tiempo es lo único que no vuelve, nunca. Cada minuto que pasas odiando es un minuto que no vas a recuperar. Un minuto que podrías haber usado para algo más, para estar en paz, para disfrutar, para simplemente estar. La madurez sin perdón es una prisión. Y lo más duro de todo es que tú tienes la llave. La tercera cosa es la comparación constante, ese hábito silencioso que parece inofensivo, pero destruye tu paz poco a poco. Tal vez ya lo has hecho sin darte cuenta. Mira a ese, viaja por todo el mundo y yo apenas salgo de casa. Mi vecina siempre está rodeada de su familia y a mí casi no me llaman. Aquel se jubiló con dinero y yo tengo que medir cada gasto. ¿Te suena? Claro que sí, porque la comparación es uno de los enemigos más peligrosos de la madurez, y lo más triste es que se vuelve más cruel con los años, porque cuando llegas a cierta edad, empiezas a mirar hacia los lados, a medir tu vida con la de otros. Justo en el momento en el que deberías mirar hacia adentro, comparas tu cuerpo con el de alguien que parece no envejecer, tu salud, con la de quien todavía corre, viaja, vive como si el tiempo no existiera, tu soledad, con fotos familiares perfectas que ves en una pantalla, pero hay algo que nadie te dice. Todo eso es una ilusión, tú solo ves una parte, la parte que los demás deciden mostrar. Ves la foto sonriente, pero no ves las discusiones, no ves los silencios incómodos, no ves las heridas que no se cuentan. Ves al que viaja, pero no sabes si está huyendo de su propia vida. Ves al que tiene dinero, pero no sabes cuánto sacrificó para conseguirlo. Cada persona está viviendo una historia que tú no conoces, y cuando te comparas, haces algo muy injusto contigo. Tomas tu peor momento y lo enfrentas al mejor momento de otro. Dime, ¿cómo no vas a sentirte insuficiente así? Es una trampa que te roba la alegría. Pero hay algo aún más peligroso. La comparación te desconecta de tu propia vida. Dejas de preguntarte, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y empiezas a pensar, ¿por qué yo no tengo eso? Y en ese momento, pierdes el control, dejas de ser protagonista
y te conviertes en espectador. Un espectador frustrado, mirando cómo otros viven lo que tú crees que no puedes. Y eso desgasta. La realidad es otra. No necesitas competir con nadie. La vida no es una carrera. La madurez no es ver quién logró más. Es ver quién logra estar en paz con lo que fue, con lo que es y con lo que queda. Esa es la verdadera victoria. Llegar con el alma ligera, sin cuentas pendientes contigo mismo. Entonces, la próxima vez que te compares, detente. Recuerda esto. Tú no conoces la historia completa del otro, pero sí puedes escribir la tuya. Cada arruga que tienes cuenta algo. Cada cicatriz. También, cada pérdida. Es prueba de que seguiste adelante. No te compares, porque cuando lo haces, te alejas de ti. Y cuando te alejas de ti, empiezas a perderlo todo por dentro. La cuarta cosa es la acumulación, el apego a las cosas materiales. Y este tema a muchos les incomoda. Pero define más tu paz de lo que imaginas. Yo he entrado en casas que parecen detenidas en el tiempo, habitaciones llenas de muebles que nadie usa, armarios con ropa de hace 20 años, cajones llenos de por si acaso, platos guardados para ocasiones especiales que nunca llegan, cajas y más cajas, y cuando preguntas por qué guardan todo eso, las respuestas siempre son las mismas. Esto era de mi madre. Esto costó mucho dinero. Algún día lo voy a usar. Esto se lo voy a dejar a mis hijos. Déjame ser sincera contigo. Tus hijos probablemente no quieren esas cosas. Tienen otra vida, otro ritmo, otro espacio. Lo que para ti es un tesoro, para ellos es una carga. Y cuando tú ya no estés, la mayoría de eso va a desaparecer, se va a donar, se va a vender o simplemente se va a tirar, así de simple. Entonces, ¿para qué seguir acumulando? El apego a las cosas no es sobre las cosas, es sobre el miedo. Miedo a soltar el pasado, miedo a perder, miedo a aceptar que el tiempo ya pasó. Pero nada de eso te protege. Los objetos no te acompañan en la noche, no te abrazan, no te dan paz, solo ocupan espacio, afuera y dentro de ti, porque hay algo que pocos entienden. El desorden externo refleja el desorden interno. Cuando tu entorno está saturado, tu mente también lo está. Ruido, cansancio, peso. Pero cuando empiezas a soltar, algo cambia. Empiezas a respirar distinto. Tu casa se vuelve más ligera. Y tú también. No se trata de vivir sin nada. Se trata de quedarte solo con lo que tiene sentido hoy. No con lo que representó algo hace 30 años. Déjame hacerte una pregunta. Si mañana tuvieras que irte a un lugar más pequeño, ¿qué te llevarías? Piénsalo bien, porque esa respuesta dice mucho más de lo que crees. Todo lo demás es peso muerto. Y hay algo más profundo aún. Cada cosa que sueltas es un miedo menos. Y cuando dejas de tener miedo a perder, descubres algo que cambia todo. Que en realidad no te falta nada. Deja que tu casa respire, pero sobre todo, deja que tu mente respire, porque no estás perdiendo cosas, estás haciendo espacio para tu paz. La quinta cosa es la mentalidad de víctima. Y aquí necesito que me escuches con calma, porque esto es delicado. No estoy diciendo que tu dolor no sea real. No estoy diciendo que lo que viviste no haya sido difícil. No. Hay heridas que marcan, hay historias que pesan, pero hay una diferencia muy grande entre haber sufrido y construir tu identidad alrededor de ese sufrimiento. La mentalidad de víctima es engañosa, porque al principio parece darte alivio, te da una explicación. Todo lo que me pasó fue culpa de otros, de la vida, de mi familia, de mis circunstancias. Y en el fondo, eso te quita responsabilidad, porque si todo viene de afuera, tú no tienes que hacer nada, no tienes que cambiar, no tienes que moverte, te quedas ahí repitiendo la historia.
una y otra vez. Yo conocí personas que podían recitar cada una de sus desgracias, como si fuera un guión. Mi padre era así. Mi pareja me hizo esto. La vida fue injusta conmigo. Y puede ser verdad. Todo puede ser verdad. Pero aquí viene la pregunta que incomoda. ¿Cuánto tiempo más vas a usar esa historia? Como excusa para no vivir. Porque mientras te veas como una víctima, renuncias a tu poder. Renuncias a lo único que todavía puedes cambiar, tu presente. Y eso tiene un precio alto. Porque la victimización no solo te desgasta, también te aísla. Al principio, la gente te escucha, te acompaña, te entiende. Pero cuando cada conversación gira en lo mismo, en el pasado, en el dolor, en la queja constante, las personas se cansan, se alejan, y cuando se alejan, tú dices, ¿ves? Hasta ellos me abandonaron. Y así, el ciclo se repite, una y otra vez, hasta que un día te quedas solo y no sabes cómo llegaste ahí. Salir de eso no significa negar lo que viviste, significa dejar de usarlo como identidad, significa poder decir, sí, me pasó todo eso, pero todavía estoy aquí. Y eso cambia todo, porque ya no eres lo que te hicieron, eres lo que decides hacer con eso. Hay personas que vivieron cosas terribles y aún así encontraron una forma de seguir, de construir algo. Y hay otras que se quedan atrapadas, no por lo que les pasó, sino por la historia que repiten, porque la historia que te cuentas define tu vida. Si sigues diciendo soy una víctima, tu vida va a girar alrededor de eso. Pero si cambias la pregunta, todo cambia. En lugar de decir, ¿por qué me pasó esto?, empiezas a decir, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Y esa sola pregunta te devuelve el control. No puedes borrar el pasado, pero el final de tu historia todavía no está escrito. La sexta cosa son las expectativas irreales sobre la familia, y lo que voy a decir ahora puede doler, pero alguien tiene que decirlo. Tus hijos te deben menos de lo que tú crees. Sí, yo tardé años en aceptar esto, y sé que incomoda, porque tú diste todo, les diste la vida, los cuidaste, sacrificaste tiempo, sueños, energía, hiciste lo mejor que pudiste, pero hay algo que casi nadie te dice. Eso fue tu decisión. Ellos no firmaron ningún contrato, no prometieron llamarte todos los días, no prometieron visitarte cada semana, no prometieron llenarte los vacíos cuando envejecieras. Y cuando esa expectativa existe, empieza el sufrimiento. Pensé que mis hijos serían más atentos. Creí que mis nietos vendrían más seguido. Imaginé que la familia estaría más unida. Y cuando eso no pasa, se siente como abandono, como rechazo, como ingratitud. Pero la verdad es otra. Ese dolor no viene de la realidad, viene de la expectativa. Tus hijos viven en otro mundo, más rápido, más exigente, más caótico, con problemas que tú no tenías, con presiones que tú no conociste. Y no es que no te amen, es que están viviendo su propia vida, así como tú viviste la tuya. Pero hay algo aún más incómodo. Las familias no siempre son armoniosas. Hay silencios, hay heridas, hay cosas que nunca se dijeron, distancias que nadie quiso, pero que existen. Y pensar que el tiempo va a arreglar todo es una ilusión. La familia no se arregla sola, se construye con conversación, con verdad, con perdón, y muchas veces eso nunca ocurre. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas esperando algo que no llega? ¿Te llenas de resentimiento? ¿Empiezas a cobrar amor con culpa? Después de todo lo que hice por ti, esa frase destruye más relaciones de las que imaginas, porque eso no es amor, es deuda emocional, y nadie quiere amar por obligación. Aquí hay una verdad que libera. La familia no siempre es sangre. A veces las personas que más te cuidan no comparten tu apellido.
un amigo, un vecino, alguien que te escucha de verdad. Eso también es familia y muchas veces es más real. Suelta la idea de que tus hijos tienen que llenar todos tus vacíos, porque no pueden, no es su papel, ellos tienen su camino. Así como tú tuviste el tuyo. Y cuando aceptas eso, algo cambia. La relación deja de ser exigencia y empieza a ser respeto, empieza a ser más ligera, más honesta, más real. Recuerda esto, el amor no se mide por la frecuencia, se mide por la verdad. Una llamada sincera puede valer más que una visita obligada. Un momento real vale más que horas de silencio incómodo. Agradece lo que sí llega, suelta lo que no, y abre espacio para nuevas formas de compañía. Porque al final, no es cuánta gente tienes cerca, es qué tan verdadero es el amor que recibes. La séptima cosa, y esta es la más difícil de soltar, pero también la que más te puede liberar, tu identidad, atada al pasado, la persona que fuiste, pero que ya no eres. Yo he escuchado esto toda mi vida, y tal vez tú también. Yo era el mejor en mi trabajo. Yo antes tenía una memoria increíble. Yo era más fuerte. Yo era más bonito. Yo era... ¿Te das cuenta? Todo está en pasado, como si tu valor se hubiera quedado atrás, como si lo mejor de ti ya hubiera terminado. Y eso es una de las trampas más crueles del envejecimiento. Vivir de recuerdos, aferrarte a lo que fuiste, mientras rechazas lo que eres hoy. Y no hay nada de malo en recordar. Las memorias son parte de ti. El problema es cuando todo tu valor depende de eso. Cuando toda conversación vuelve al pasado. Cuando lo único que te define es lo que ya no existe. Porque hay algo que tienes que aceptar. Envejecer implica pérdidas. Pierdes fuerza, pierdes roles, pierdes personas, pierdes versiones de ti mismo. Y si tu identidad está construida solo en eso, te vas a romper. Es inevitable. Por eso, la clave no está en aferrarte, está en transformarte, en descubrir quién eres ahora, no quién fuiste, quién eres sin tu profesión, sin tu apariencia de antes, sin el papel que cumplías en otros. ¿Quién eres cuando todo eso cambia? Esa es la pregunta que casi nadie quiere hacerse. Pero ahí está la libertad. Yo he visto personas que después de los 60 descubren algo nuevo, empiezan a pintar, a escribir, a aprender, no para ser los mejores, sino porque por primera vez se permiten ser auténticos, sin presión, sin necesidad de aprobación. La madurez puede ser la etapa más libre de tu vida, pero solo si dejas de vivir en el pasado, porque mientras sigas diciendo yo era, te estás perdiendo el yo soy, y eso sí que es triste. La octava cosa es el miedo que te paraliza, no el miedo natural, no el de cuidarte. Hablo del miedo que te detiene, el que te hace decir, ya es tarde, ya no es para mí, mejor no intento. Ese miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad te está quitando vida. He visto personas de 70 años empezar de nuevo, con miedo, pero hacerlo igual, y eso cambia todo, porque el problema no es tener miedo, es obedecerle. La novena cosa es la amargura, ese estado silencioso, donde todo te parece mal, donde nada te sorprende, donde ya no esperas nada bueno, y lo peor es que la amargura se alimenta sola, aleja a las personas, y luego te deja más solo, y así se vuelve un círculo, hasta que decides romperlo. Y ahora, la décima cosa, la última, y una de las más silenciosas, la resistencia a aceptar ayuda, ese orgullo que dice, yo puedo solo, no quiero molestar, no necesito a nadie. Yo pensé así durante años, hasta que entendí algo. Nadie llega lejos solo. Aceptar ayuda no te hace débil, te hace humano, te conecta, te acerca, porque al final no se trata de cuánto resististe, ni de cuánto aguantaste.
Se trata de cómo viviste, de cuánto soltaste, de cuánta paz lograste construir. La verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Ojalá alguien me hubiera dicho todo esto antes, pero hoy te lo estoy diciendo a ti.